Pues sí, quien más, quien menos ha tenido la sensación de vivir con el tiempo cronometrado. Hoy aprenderemos lo que es combatir esta presión tan común de la mano de nuestro psicólogo de cabecera, Rafael Santandreu. Seguro que lo conocen, ya que Rafael Santandreu es autor del Arte de no amargarse la vida, un bestseller del que ya se han vendido 100.000 ejemplares, ni más ni menos, en España. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bienvenido al programa. Hoy nos hablarás del estrés, un problema muy común, normal, podríamos decir. Sí, bueno, hasta el punto de que en las encuestas que se hacen en España, el 80% de los adultos dicen padecer estrés y quejarse de que tienen un estrés muy grande. Imagínate, es un problema enorme que además no hemos de minusvalorar porque causa, además del malestar psicológico que causa, pues se eleva la tensión arterial, produce bastantes alteraciones físicas también. Por lo tanto, no es una cosa que deberíamos dar por sentada, como hacemos en la actualidad. Hay que combatir el estrés. No tenemos que tener estrés. ¿Y cómo se puede combatir? ¿Con cuántos frentes? Sí, es que la mayor parte del problema del estrés es psicológico, más que del entorno en el que estás, ¿no? Nosotros muchas veces creemos que lo que me estresa pues es el trabajo, lo que me estresa son los niños, lo que me estresa son la casa. No, no. En realidad, en la mayor parte de los casos, no en todos, pero la mayor parte de los casos, te estresas tú. Porque a otras personas frente a lo mismo no les sucede. Ahí tienes una prueba de ello, ¿no? Entonces, la clave para aplacar el estrés, para acabar con el estrés, en realidad es no darle tanta importancia falsa, irracional, a cosas que no lo tienen. Ya, pero Rafael, vivimos también tiempos un poco convulsos. Mucha gente, desgraciadamente, está en paro, vive en una precariedad laboral importante. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive esa situación de estrés que no la hemos buscado? ¿Se genera? No es cierto que se genera. Mira, te voy a dar pruebas. Ha habido otras épocas en la historia, incluso reciente, en el que ha habido las mismas situaciones en las que estamos ahora o peores. Hace 50, hace 100, hace 50 años. En cambio, no había un nivel de 80% de estrés en la población, ni mucho menos. Por lo tanto, no es cierto que son las circunstancias externas las que nos producen las emociones. Somos nosotros, en gran medida, también hay unos límites, pero en gran medida. Pero fíjate, decíamos que es darle demasiada importancia a lo que hacemos. En la crisis del 29, te recuerdo, Rafael, la gente se suicidaba directamente, se tiraba por las ventanas. Hubo alguna gente que es verdad que fue una crisis tan severa, mucho más severa que la actual, tan severa que había gente que se suicidaba. Pero te aseguro que los índices de malestar psicológico no son como los actuales. De todas maneras, fíjate que estos índices de estrés de los que hablábamos ahora también estaban antes de la crisis, Cuidado, O sea, es decir, la gente se estresa mucho en su trabajo, teniendo un trabajo. La gente se estresa mucho con los niños. La gente se estresa mucho de vacaciones. Porque lo tengo que ver todo, porque me lo tengo que pasar bien. No te creas, el problema del estrés no está tan ligado al problema ahora de la crisis económica. Más o menos los niveles de estrés han aumentado muy poco, desde que tenemos el problema del paro y la crisis económica. De hecho, todo el problema del malestar emocional, depresión y ansiedad ha aumentado un poquito, pero no llega a un 10%. Por lo tanto, fíjate, que el estrés, esa es otra prueba de que el estrés y el malestar psicológico nos lo autogeneramos. ¿Y cómo combatimos contra esos teléfonos móviles, el correo electrónico, el vivir acaloradamente para llegar a ver ese monumento? Muchos frentes abiertos. Bueno, pero son frentes que eres tú quien los convierte en un frente, como tú bien has dicho, como un frente de batalla. Porque yo puedo tener móvil, iPad, irme de vacaciones, tal, y no estresarme. Y otra persona puede tener solo un teléfono fijo y estresarse. Entonces, el problema está en que, como decía antes, le damos demasiada importancia a multitud de cosas que no tienen mucha importancia, que en realidad son un juego, ¿no? Yo te podría decir, Juanjo, ¿tú crees que tu trabajo es muy importante? Hombre, yo considero que sí. Si no, díselo luego a los del banco, que si no pago la letra... Vale, pues desde mi punto de vista no es muy importante. Es imposible que tu trabajo sea muy importante. ¿Pero qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De la tele? Pero la tele es muy importante. Ni de coña. Imagínate que desapareciesen todas las teles del planeta. Que, así como en los cómics, ¿no? Que viniese un malvado e hiciese desaparecer todas las teles del planeta. ¿Qué pasa? ¿Sería una hecatombe a nivel mundial? No pasaría nada.
Por lo tanto, ¿cómo le estamos dando demasiada importancia a cosas que no la tienen? Bueno, hay que relativizar, pero quizá tanto es ser muy simplista, ¿no? No puedes decir hoy en día que un empleo no es importante. Es poco importante. Mira, ¿sabes lo que es realmente lo único importante en la vida de las personas? Es tener la comida, eso sí, la bebida del día. Vale, ahí sí que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero a partir de ahí no hay nada más importante que nuestra capacidad de amar y divertirnos. Todo lo demás es, bueno, un juego que es bueno hacerlo, porque algo hemos de hacer para divertirnos, para hacer la vida un poquito más interesante, pero no es necesario. En cambio, si yo cada cosa que emprendo, la emprendo como si fuese el fin del mundo, como si no tengo este trabajo o no alcanzo este nivel salarial o laboral, soy un fracasado, tal y como nos decimos, ahí le estamos metiendo una presión increíble. Y la presión nos la metemos nosotros. Por ejemplo, las amas de casa que se estresan, que hay muchísimas, se meten en una presión increíble porque tienen que ser grandes madres, tienen que educar a sus hijos perfectamente, sus hijos necesitan tener todo resuelto, y si no son unas malas madres, un desastre, un gusano de la peor especie. En nuestro ahora parece que exagero, pero no, porque en nuestro diálogo interno decimos cosas mucho más fuertes, decimos tacos además. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? ¿Cómo cambiar nuestros valores, ¿no? Si realmente el estrés es una cuestión de valores, ¿cómo cambiarlo? Exactamente. Tienes que reflexionar, porque todo está en la cabeza, de una manera profunda y convencerte de que las múltiples cosas que nosotros hacemos durante el día, el 95% de ellas no son importantes. Son un poquito importantes esas cosas que hacemos porque nos gusta, porque podemos disfrutar de ellas y nada más. Además te diré una cosa, que si lo haces así y te convences de esta filosofía, encima rendirás mejor. Sí, pero muchas veces esa madre que ahora mismo te ha escuchado está diciendo, bueno, claro, si no lavo la ropa, mi hijo mañana no tiene el uniforme limpio, genial, si no cocino... se lo lave él. ¿Qué más? Con 10 añitos vas a poner a un crío a vale, con 10 lavadoras. No, pero con 12 sí, con 12 sí. Claro, es decir, a la hora de guisar, de tener, digámoslo así, mira, la casa tú sabes recogida. Que en España tenemos creo que el índice de obesidad infantil va del 20 al 30% de los niños. Y si el problema no es que no coman, es que comen demasiado. No, tranquilo, si no pasa nada. Primero relax, que haya un buen ambiente cordial en casa y todo saldrá mucho más rodado. Además te digo una cosa, que fíjate, la pregunta que me haces, que es muy interesante, si me permites que te diga, sí. Juanjo, hoy me meto contigo, ¿eh? Sí, venga, adelante. Vale. Es un poco... Otro día me va a tocar a mí. Otro día te toca a ti, Marta. Es el típico pensamiento o blanco o negro. Fíjate, que es un poco neurótico, ¿eh? Es, o me preocupo mucho de las cosas o me desocupo increíblemente. Es decir, o estoy todo el día en tensión para que el niño lo tenga perfecto, o voy a dejar en el colegio que vaya desnudo y sucio. No, si las cosas con relax y tranquilidad, el 80% de las cosas salen bien. Con tensión y tal, te sale menos bien, sale quizás un 50% bien, y encima con todo el estrés. Porque recordemos, que rendiremos mucho más si disfrutamos de las cosas que hacemos que no en clave de imposición. Esto es muy importante y lo vemos en los deportistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, no tiene un sentido de la responsabilidad. Ser responsable es importante, no te puedes tomar las cosas a la ligera. Claro que puedes divertirte o pensar que estás jugando, sí. ¿no? Pero fíjate, me gusta esto que me comentas, Marta, ¿ves? A Marta la trato bien hoy. Me gusta lo que me dices, Marta. Poli bueno, poli malo, siempre. No me gusta. Después va el palo, no. Marta, me gusta porque tú dices, es que hay que ser responsable, ¿no? En la vida, sí, claro que hay que ser responsable. Pero la mayor responsabilidad que tenemos es sobre nuestra felicidad y la de las personas que nos rodean. No de si tenemos un coche muy caro, no si el niño va muy guapo a trabajar, no, si es feliz. Entonces, a mí me parece muy poco responsable perder la vida corriendo de un lado a otro descabezadamente. Eso sí que me parece irresponsable y no disfrutar de la vida. Por lo tanto, lo que hemos de hacer es cambiar el chip acerca de lo que es responsable y no responsable en la vida. Claro, entonces, ¿tú cómo te das cuenta que la gente está equivocada y que considera realmente importantes cosas que no lo son, ¿no? Has descubierto algún ejemplo, ¿no? Es que resulta que esta persona consideraba importante que su madre creyera o que alguien creyera que... Porque se estresan. Cuando tú empiezas a estresarte, a llenarte de emociones negativas, como depresión, ansiedad, ira, vergüenza excesiva, es porque le estás dando importancia a cosas que no lo tienen. Lo que está claro es que la vida es muy fácil vivirla.
si le das importancia a lo importante, en primer lugar, y luego sitúas lo demás. Y lo importante es amar y pasarlo bien. Eso no estresa, todo lo contrario. Por lo tanto, la señal de que estamos teniendo una mala filosofía de vida es tener malas emociones, no ser feliz. Claro, pero Rafael, tú dices que es importante tomarnos las cosas, digámoslo así, con cierta ligereza, que nos saldrán mucho mejor. Pero claro, te oye ahora mismo un comercial que no llega a cumplir esos objetivos. ¿Qué le dirías? Yo le diría, mira, estresándote y amargándote no los vas a cumplir mejor. Tendrás un problema, estoy de acuerdo, que no cumples con los objetivos. Pero si te estresas y te amargas, tendrás dos problemas. Y muchas veces el segundo es mucho peor que el primero. Mira, a mí me gusta decir sobre eso que, por ejemplo, Mozart, cuentan de Mozart que cuando él era niño, sus padres cerraban el piano que tenían en casa con un candado. Y lo hacían porque si no el pequeño Mozart se levantaba a las 3 de la mañana a tocar y no les dejaba dormir. De lo apasionado que era por la música. Oye, pues llegó muy lejos, ¿verdad? Quizás el mejor compositor y pianista de la historia. Messi, por cierto, cuentan que dormía con el balón por las noches agarrado. En vez de un muñeco, desde bien pequeñito dormía con un balón. Claro, le apasionaba lo que hacía. Y por eso los culés gozamos de Messi hoy en día. La fuerza del disfrute es mucho más grande que la fuerza de la obligación. Si te obliguen a tocar el piano 1 hora cada día, bueno, quizás aprendas, pero un gran pianista no serás nunca, ¿eh? De todas formas, tú dices que deberíamos de ser todos monjes budistas o un buen monje budista. Sí. Mira, entre los monjes budistas se dice la siguiente frase, ¿no? O la siguiente idea, ¿no? Que un buen monje budista lo reconocerás porque es uno que hace pocas cosas, pero las pocas que hace las hace muy bien. Así es como nos tendríamos que plantear nuestra vida. Pero bueno, en el trabajo, sobre todo pensando en el trabajo, está el estrés laboral que te provoca. Pues bueno, a lo mejor te puede provocar un jefe, sí. ¿no? Que dices, no, es que a mí lo que me pasa Sí. es que me estresa mi jefe. ¿Qué puedo hacer? Sí. Bueno, lo primero es que, claro, nos puede estresar, puede haber gente a nuestro alrededor estresada que nos lo contagie, ¿no? O que nos imponga ciertas cosas, ¿no? Pero mira, yo sobre eso suelo decir que, mira, el dueño de tu mente eres tú. Si tú te amueblas muy bien, las neuras en general de las personas que te rodean te van a afectar muy poco. Las verás desde la distancia, no te las creerás, tendrás un poco les perdonarás, también entenderás que se les vaya la olla de vez en cuando, ¿no? Pero tú no se te pegará, ¿no? En el caso del jefe, pues le dirás, sí, jefe, todo saldrá, estamos todos a una, todo saldrá maravilloso, no se preocupe. Y luego tú trabajas intentando gozar, y es lo que hay. Entonces, y esto en relación a todas las neuras de los demás, a todos a veces se nos va un poco la cabeza y nos entran terribilizaciones, ¿no? Exageramos las cosas, ¿no? Bueno, lo que han de hacer los demás en esos momentos es, bueno, vernos desde la barrera, tratarnos con un poco de cariño hasta que se nos pase. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, mensaje para el jefe. El mensaje para las personas es: amuéblate tú muy bien el coco y no te afectará las neuras de los demás. Claro, pero si te despiden por incompetente, ¿de qué manera puedes hacer para que no te afecte? Claro. Bueno, si te despiden porque el jefe te estaba sometiendo en tu trabajo a un ámbito laboral insano, no te daba por ejemplo, si no te dan los medios para hacer algo y lo tienes que hacer, te vas a estresar. Eso también es un tipo de estrés normal, este no es psicológico, este es físico. Si es así, yo te recomiendo que abandones ese trabajo, que muy bien que te hayan echado, porque calcula el daño psicológico y físico que te está provocando ese empleo. Yo creo que hay empleos que sí es verdad que son tan insalubres como trabajar 15 horas en un sótano con humedades, provocándote una enfermedad reumática. Yo creo que si puedes, abandona ese trabajo. ¿Y si no puedes? Claro. Bueno, pues si no puedes, permanece en él hasta que puedas cambiar, porque claro, tienes que comer, eso es obvio, ¿no? Pero morirás antes de inanición. Pero si puedes, y tenemos muchas más opciones de las que nos imaginamos, cambia de trabajo. Porque de la misma manera que hay trabajos insalubres, como decía, a nivel físico, también los hay a nivel mental. Y te aseguro que lo que estés ganando por ese lado lo estás perdiendo por otro, por la salud, que es lo más importante. De todas maneras, ya te digo, el estrés es muchísimo más un problema psicológico tuyo que un problema real. También lo es en algunas ocasiones, pero mucho menos, Bueno, pues Rafael, te agradecemos que nos has hecho esta pequeña terapia, o en este caso que nos hayas dado consejos para intentar reducir
los niveles de estrés y tomarnos la vida de otra forma.